Hola, bienvenidos a Matemática Básica y hoy vamos a ver propiedades de los logaritmos. Importante, si todavía no saben qué son los logaritmos, tienen un video anterior para mirarlo y también hay un video sugerido en el cual pueden ver los usos y aplicaciones que tienen los logaritmos. Pero bueno, pensando que ya eso lo tienen presente, vamos a ver las propiedades que tengo escritas aquí. Vamos a empezar con la primera propiedad y es algo muy sencillo y tiene que ver con la definición del logaritmo. Básicamente habla de que siempre que tengamos el logaritmo del número 1, el resultado será 0. Y esto sucede porque la base a elevada al número 0 da 1. Sin importar qué número sea el que tenga en la base, siempre el resultado será 1. Y esto es una propiedad de la potenciación. Bien, entonces aquí abajo tengo tres ejemplos. Logaritmo en base 3 del número 1. Esto debería dar, muy bien, 0. Y como dijimos, sin importar la base, cuando tengo un logaritmo sin numeritos, el logaritmo decimal, o sea que acá tengo una base 10. Sin importar qué base tenga, el resultado es 0. Y lo mismo sucede con el logaritmo natural, que es el logaritmo en base e. Y recuerden que el número e es aproximadamente igual a 2,71. Entonces la pregunta es, ¿a qué exponente tengo que elevar el 2,71 para que me dé 1? Y sin dudas el exponente es 0. Por lo tanto el resultado del logaritmo es 0. Y ahí tenemos la primera propiedad. La segunda propiedad nos muestra que cuando la base y el argumento son iguales, cuando los dos números coincidan, el resultado va a ser siempre 1. Y esto pasa porque si al número a lo elevo a la primera potencia, me da a, que es lo que tenemos escrito acá. Entonces yo hago el primero y ustedes hacen el resto. Fíjense el logaritmo de 1/2, del número 1/2, y entonces el resultado, como base y argumento son iguales, el resultado será 1. Pasamos a la tercera propiedad. Dice, el logaritmo de un producto de argumentos, acá hay dos argumentos multiplicándose, va a ser igual a la suma de los logaritmos en las mismas bases. Fíjense, acá tengo base A, base A, base A. La base no cambia, pero lo que hace es transformar la multiplicación en producto. Y los factores se mantienen. Tengo la x y el primer argumento será la x, el producto se vuelve suma y el segundo argumento, que es la y, me queda acá la y. Y esta propiedad y la que viene nos permiten transformar operaciones más complejas como es la multiplicación y la división en sus respectivas operaciones inversas. La multiplicación, que es la propiedad que estamos viendo ahora, se transforma en suma de logaritmos. Entonces el producto de un logaritmo es la suma de los logaritmos. Veamos cómo aplicar esta propiedad en el ejemplo A. Tengo un producto de argumentos, un producto entre el 3 y el 9, y esto lo podría plantear como logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de 9. Y esto por la propiedad anterior, la propiedad número 2, sabemos que da 1. Y ahora el logaritmo de 9 en base 3, tengo que pensar a qué exponente tengo que elevar al número 3 para que me dé 9, y yo sé que 3 al cuadrado es 9, por lo tanto este logaritmo vale 2. 3 elevado a la 2 es 9, entonces acá pongo el número 2. De esta forma transformé una multiplicación en una suma, la cual es una operación mucho más sencilla. Así que 1 más 2, 3 y resolvemos el ejercicio. El ejemplo A lo hice yo, vimos que nos dio 3 y les dejo como desafío que ustedes practiquen la propiedad haciendo el B y el C. Vamos a la cuarta propiedad y aquí lo que tenemos es una división y dijimos que la división se iba a transformar en una sustracción, en una resta, en una diferencia. Por lo tanto, el logaritmo en base a de un cociente es el logaritmo en base a del numerador menos el logaritmo en base a del denominador. Entonces en este ejemplo vamos a ver cómo transformamos una división en una resta. ¿Entre quiénes? Entre los logaritmos del numerador, 625, la base se mantiene, es 5, y ahora aparece el logaritmo del denominador, que es 5. Y acá pasa algo similar a lo que nos pasó en el ejemplo anterior, y es que el logaritmo en base 5 del número 5 vale 1. Por lo tanto, solo tengo que calcular el primer logaritmo. Y acá me pregunto a qué número tengo que elevar al 5 para obtener 625. Si recordamos las potencias de 5, 5 al cubo es 125. El número al que debo elevar el 5 es 4. 5 a la cuarta, 625. Entonces nos queda 4 menos
1 y el valor de este logaritmo es 3. Esta es la explicación de cómo hacer el punto A. Los invito a que ustedes, para practicar esta propiedad, hagan el punto B y el punto C. Quinta propiedad, solamente nos faltan dos. Y esta es otra de las propiedades importantes. Así como los logaritmos nos permiten expresar multiplicaciones en sumas y divisiones en restas, también nos van a permitir expresar la potenciación en forma de producto. Y lo que decimos que el logaritmo permite hacer es bajar el exponente adelante del logaritmo. Y la propiedad nos dice que el logaritmo de una base b y un exponente n en cualquier base que se encuentre el logaritmo va a ser igual a dicho exponente multiplicando el logaritmo de esa misma base del argumento y se mantiene la base del logaritmo original. Esta es una propiedad muy sencilla de aplicar y muy importante, muy útil para los cálculos matemáticos. Fíjense que tenemos entonces el logaritmo en base 2 de la potencia 2 a la séptima. Y lo que plantea la propiedad es que el exponente 7 lo podemos bajar multiplicando al logaritmo. 7 por lo que me quedó. ¿Qué es lo que me quedó? Logaritmo en base 2 del número 2. Entonces agrego eso. Y esto, por la propiedad número 2 que aprendimos en este mismo video, cuando el argumento y la base son iguales, sabemos que el resultado es 1. Por lo tanto, este cálculo sencillamente queda 7 por 1 y eso es 7. Así que fíjense qué fácil podemos resolver ciertos cálculos, cómo nos simplifica las propiedades de los logaritmos hallar ciertos resultados. Bien, y ahora tenemos sin duda que estudiar la propiedad más útil, la que más veces vamos a utilizar, y la vamos a ver como propiedad número 6. A esta propiedad se la llama cambio de base. Esto es lo que tengo que memorizar. Dice, el logaritmo de un número b en una base a es igual al logaritmo del número b en una nueva base dividido el logaritmo del número a en esa nueva base elegida. Voy a hacer un ejemplo adicional, logaritmo en base 7 del número 2. Y entonces acá, si solamente conozco la definición, me tengo que preguntar a qué exponente tengo que elevar el 7 para que me dé 2. Y yo sé que 7 a la 0 es 1, que 7 a la 1 es 7, y yo tengo que encontrar como resultado 2, así que estoy buscando un número entre 0 y 1. Por lo tanto, estoy buscando un número no entero. Veremos si es un número racional o irracional. Y acá es donde se vuelve súper importante el conocimiento y la utilización de estas propiedades. Porque, ¿qué me dice la propiedad? Que yo puedo calcular el cociente, la división, entre el logaritmo del número 2 dividido el logaritmo de 7. Y lo que dice la propiedad es que estos logaritmos yo los puedo elegir, y elegir significa que yo puedo poner la base que yo quisiera acá abajo. Entonces la importancia es usar una base 10, ya que el logaritmo en base 10 es la tecla de la calculadora log. Y por lo tanto voy a poder calcular logaritmos usando la calculadora. Y lo que decía, tengo la tecla log y la tecla ln. Puedo usar cualquiera de las dos teclas. La base la puedo elegir yo y puedo elegir la base 10 y usaría esta tecla, o puedo elegir la base e y usaría la tecla logaritmo natural. Esta es la calculadora que viene en Windows 10 y lamentablemente se usa diferente. Tengo que introducir primero el número 2 y luego apretar la tecla log, y acá vemos cómo me queda escrito logaritmo de 2 y este es el número. Como vemos, tiene infinitas cifras no periódicas y por lo tanto es un número irracional. Continuamos, dividido, tengo que hacer el logaritmo de 7, por lo tanto introduzco el 7 y al presionar la tecla log vemos cómo me indica que se está dividiendo por el logaritmo de 7. Ahí puedo ver el cálculo, logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 7, y este es el resultado, 0,84598804. Bueno, infinitas cifras no periódicas, por lo tanto este resultado es un número irracional. Y voy a depender exclusivamente del uso de calculadoras para encontrar estos números. Sería una pena, teniendo una calculadora, no utilizar esta tecnología. Nuestros abuelos estudiaban con una tabla que venía de logaritmos, donde estaban todos los logaritmos calculados, logaritmo de 1, de 2, de 3, de 4, en distintas bases, y entonces tenían que buscar y anotar el resultado de un logaritmo y luego el resultado de otro logaritmo y así hacer la cuenta. Hoy, por suerte, tenemos otras tecnologías. Así que este sería el resultado de mi logaritmo. Esta propiedad es fundamental, ya que la mayoría de las veces no vamos a tener logaritmos exactos como en los ejemplos anteriores,
¿sí? Como teníamos acá, ¿sí? 625 y 5 y la base 5, donde vemos que los números son potencias de la base, sino que la mayoría de las veces nuestros logaritmos son con este tipo de estructuras, una base y un argumento en los cuales no nos es sencillo encontrar el resultado. Entonces es aquí donde tenemos que utilizar esta propiedad. Les dejo como desafío que ustedes hagan estos 3 ejercicios para que puedan aplicar la propiedad aprendida. Acá en el material que estoy usando de base para mi explicación vemos un ejemplo más. Dice, para calcular el logaritmo en base 3 del número 2, podés hacer logaritmo de 2 dividido logaritmo de 3 con la calculadora, o bien logaritmo natural de 2 dividido logaritmo natural de 3, apretar el igual y ahí obtenemos el número. Les dejo también esta actividad, es verificar que ambos logaritmos dan iguales y luego calcular estos logaritmos que se piden acá. Hemos visto las 6 propiedades de los logaritmos. Les dejo un saludo virtual y a seguir estudiando desde casa. Esto es Matemática Básica. Chau, chau.